resumen de lo último que vimos en la clase anterior. En la clase anterior terminamos el tema de hormonas animales. Comenzamos a hablar un poco acerca de las hormonas de tipo vegetal. Veíamos que está este grupo de las hormonas que propician o estimulan el crecimiento, llamadas auxinas. Les comentaba que estas van a estar principalmente en los ápices de los vegetales y estos reciben un nombre que son meristemos apicales. Entonces, les decía que esos son los sitios donde hay una mayor división celular en los vegetales y por ende, ahí también se van a estar produciendo una gran cantidad de auxinas, que ahora ustedes ya saben que la auxina de forma natural que producen todos los vegetales es la auxina llamada ácido indolacético. Hay algo que quizá no les dije para todos y sería bueno que lo agreguemos aquí, y es que vean, al producirse estas auxinas en las puntas, en los meristemos, pues estas se tienen que trasladar a otros lugares de la planta. Y ese traslado, ese movimiento, va a ser principalmente en este sentido, vean, desde el ápice hacia la base, ¿sí? Desde el ápice hacia la base. Y a ese movimiento en botánica le llamamos un movimiento base-pétalo, ¿bien? Un movimiento base-pétalo. Entonces, creo yo que no se los dije y lo recordé en la sección D, ahí sí les di esa información, por eso es bien importante que ahorita ustedes la tomen en cuenta y lo escriban. Entonces, base y pétalo son los movimientos que se dan en los vegetales, movimientos que van desde el ápice del vegetal hacia la base, hacia la raíz. Eso es un movimiento base y pétalo. Y normalmente las sustancias que se desplazan en los vegetales lo van a hacer en dos tejidos. Lo van a hacer en el tejido xilema y en el tejido floema. Realmente xilema y floema pues van a poder moverse en todas direcciones, pero al hablar de movimiento base y pétalo vamos a indicar que principalmente es el tejido llamado floema el que hace este movimiento. ¿Qué quiere decir? Que el floema, su principal flujo, su principal movimiento va a ser en dirección del ápice hacia la base, y eso es conocido como un movimiento base-pétalo. Entonces ahora ustedes ya saben, las auxinas se van a trasladar por todo el vegetal hacia los lugares donde se requieran, principalmente por medio del floema, en un movimiento base-pétalo. Sí, entonces eso era lo que teníamos que agregar ahí para tener lo mismo en las dos secciones. Entonces, siguiendo con el repaso, teníamos que la única hormona natural es el ácido indolacético y estos tres que son reguladores de crecimiento. No sé si tienen alguna duda. Por ahí escuché un micrófono. ¿Será que podría repetir lo que dijo de acipétalo, por favor? Sí, veamos. En los vegetales vamos a ver que las sustancias, que las partículas se desplazan principalmente por medio de dos tejidos que son el xilema y el floema. En el caso muy específico del floema, como les dije, estos tejidos tienen movimientos en todas direcciones, pero en el caso muy específico del floema, este principalmente se mueve desde el ápice hacia la raíz, desde el ápice hacia la base. Y ese movimiento que va desde el ápice hacia la base recibe el nombre de base y pétalo. Entonces, las auxinas van a estar siendo trasladadas a los sitios del vegetal donde se requieran por medio del floema en un movimiento base y pétalo. En un movimiento base y pétalo. ¿Alguna otra duda? Ustedes deben asociar entonces que el floema, ¿saben? Que el floema se mueve principalmente de esta forma.
principalmente desde los ápices, desde las hojas, hacia la parte basal del vegetal, porque en el floema se van a estar desplazando la savia elaborada, ¿sí? Entonces todos estos complejos se van a estar desplazando de esta forma. Bueno, entonces les decía, estudiamos que la leucina de origen natural es el ácido indolacético, y por este lado teníamos los reguladores de crecimiento, que ustedes ya saben que son de un origen sintético. Dentro de estos tenemos el ácido hidrobutírico, el ácido naftalenacético y el 2,4-diclorofenoxiacético, ¿sí? Vimos las funciones que estos cumplían, ¿no? Y dijimos que básicamente eran las mismas, de desarrollar las raíces adventicias, y que su diferencia iba a estar en el grado de toxicidad, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Quedó todo claro con las leucinas? Si no tienen dudas, veamos lo que hablamos acerca de las giberelinas. Hablamos que estas van a propiciar la elongación celular, y les comentaba que si se elongan, se alargan muchas células, por ende se pueden alargar tejidos, si se alargan los tejidos, por ende se pueden alargar los órganos. Entonces es muy importante, hablábamos ahí en la producción de algunas plantas ornamentales, en la producción de frutales, para poder obtener órganos que sean largos y que en determinado momento pueden ser más atractivos en el mercado. Hablábamos también que las giberelinas aplicadas sobre las semillas pueden estimular el catabolismo del almidón, y eso vimos que conlleva un montón de procesos al estimular el catabolismo del almidón en las semillas. Esto hace que el embrión pueda alimentarse, pueda obtener la energía necesaria para crecer, y decíamos que eso es la germinación. Entonces las giberelinas pueden estimular o aumentar el porcentaje de germinación. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Hablamos también un poco de las citokininas, citocininas o citoquininas con Q. En el caso de las citocininas, estas dijimos que tienen una función muy importante, y es romper o terminar la latencia de las yemas. Entonces dijimos que las yemas son estas estructuras que están presentes en el tallo, que están ahí en un estado como durmiendo, ¿verdad? En un estado de latencia, en donde se pueden generar nuevos brotes, nuevas hojas, nuevas ramas, y las citoquininas lo que hacen es terminar con esa latencia, por ende van a estimular que esas yemas se puedan desarrollar. También les decía que cumple otra función muy importante, que es estimular la especialización de las células vegetales. ¿Se recuerdan esto? En un principio las células vegetales, cuando se están creando, se están formando, pues todavía no tienen definido en qué tejido van a formar parte, y por acción de las citoquininas, estas células se comienzan a diferenciar para llegar a formar tejidos. Entonces, si se dan cuenta, también estas hormonas también van a estimular de manera indirecta el crecimiento. ¿Por qué? Vean, estimulan el crecimiento al desarrollarse las yemas, ahí se está ganando biomasa, y también de forma indirecta podemos decir que al estimular la especialización de las células, por ende se van a formar tejidos, y por consiguiente se van a formar órganos. Entonces, algo así es como actúan estas citoquininas. Por ahí nos habíamos quedado. Para ir finalizando este tema de las citoquininas, les tengo que decir que normalmente se producen en la raíz, ¿sí? Normalmente ahí en la raíz se van a estar formando las citocininas. Y vean, vamos a tratar de hacer un esquema aquí. Tenemos una planta con sus hojas y su raíz. Entonces,
sí les acabo de decir que estas hormonas principalmente se producen acá, vean, principalmente se producen acá en la raíz. Entonces, ¿de qué forma se tienen que trasladar? Se van a trasladar de esta forma, desde la raíz hacia los ápices. Si se dan cuenta, es contrario a lo que les acabo de explicar. Entonces, cuando se da este movimiento desde la raíz hacia los ápices, a ese movimiento le llamamos acropétalo, ¿sí? A ese movimiento le llamamos acropétalo. Y les pregunto, ¿en qué tejido creen ustedes que se va a dar principalmente este movimiento? ¿Qué tejido creen? Con el xilema. Es correcto, entonces principalmente la forma del movimiento que se da en el xilema es un movimiento acropétalo, ya que este va desde la raíz hacia los ápices del vegetal, y así es como se trasladan estos compuestos, así es como se trasladan estas hormonas. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces pasemos a la siguiente hormona. Esta hormona vegetal es llamada etileno. El etileno, antes de empezarles a explicar qué significa o qué funciones son las que estimulan, les pregunto, ¿han escuchado ustedes el dicho que dice una manzana podrida pudre a las demás? ¿Sí lo han escuchado? Sí. 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 Entonces, no dice, bueno, ahora ya lo escuchó. Entonces, este dicho normalmente lo escuchamos o nos lo dicen cuando ahí nos están regañando por tener malas amistades, por tener malas juntas, que se nos pueden pegar esas malas actitudes. Pero si lo vemos desde el punto de vista de biología, desde el punto de vista de los vegetales, vamos a ver que sí, es muy cierto. Vamos a ver que sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque las frutas maduras van a estar produciendo una sustancia gaseosa, que es el etileno, y gracias a esa sustancia gaseosa, las demás frutas también entran en un proceso de maduración. Entonces, ¿cuál es la función del etileno? Va a ser estimular la maduración en los frutos. Va a ser estimular la maduración en los frutos. Y como es un compuesto gaseoso, es un compuesto volátil, una fruta madura que se coloca a la par de frutas verdes va a tener la capacidad entonces de estimular la maduración de las otras frutas, ¿sí? Posiblemente ustedes se han dado cuenta en su casa que si compran un racimo de bananos, un racimo pequeño o grande de bananos, y estos van verdes, pero con un banano que vaya medio amarillo, a partir de ese se van a ir madurando los que están a la par. ¿Por qué sucede esto? Por la acción del etileno, que es un gas y es una hormona que tiene como función estimular la maduración, ¿sí? Tiene como función estimular la maduración en todos los frutos. Entonces, sabiendo esto, pues todos muchas veces en nuestras casas, principalmente nuestras mamás, hacen una práctica de que compran aguacates verdes y para que se maduren, muchas veces lo que hacen es envolverlos en papel de periódico, en prensa, y colocarlos en un lugar oscuro, colocarlos en una bolsa negra y tenerlos sellados ahí un par de días. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Realmente están reteniendo el etileno para estimular la maduración. Entonces, quizá lo hacían porque así lo hemos aprendido, pero ahora ustedes ya saben que sí tiene lógica, que sí es una práctica que tiene lógica, porque para que se maduren las frutas, tiene que, o las frutas maduras van a ir
produciendo esta hormona, y para evitar que se escape es importante envolver, en este caso, los aguacates, y así después de un par de días ya pueden comerse los aguacates maduros gracias a que se hizo esto. Entonces, en todos los vegetales el etileno va a estar cumpliendo esa función, que es la maduración de las frutas. Sí, es la hormona de la maduración. La hormona de la maduración. Y como les decía, posiblemente esto lo han visto ustedes en su casa, que dejan algún canasto de frutas, alguna caja con frutas, y con una que esté presentando ahí signos de maduración, con el pasar del tiempo todas las demás se van a madurar, pero es por ese efecto que tiene el gas llamado etileno. Aquí también les quiero comentar lo siguiente, y es que ustedes deben de recordar ahí un poco de sus conocimientos generales de ciencias naturales, y es que los gases son más dinámicos en temperaturas elevadas. Entonces ustedes han visto que las frutas pueden madurarse más rápido si las dejamos a temperatura ambiente o si estamos en un lugar caluroso. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una fruta y la metemos al refrigerador? Lo que estamos haciendo es alargando un poco el tiempo de vida de esa fruta. ¿Y cuál es la explicación? Que en bajas temperaturas el gas, en este caso el etileno, pues no se puede mover tan fácilmente. Por lo tanto, en un lugar con bajas temperaturas, las frutas tardan mucho más tiempo en madurarse. Y esto aplica para todo, ¿sí? Ya sea que estemos hablando de un refrigerador o de regiones, de lugares en donde las temperaturas sean muy bajas, ahí el proceso de maduración puede ser más lento, ¿sí? Puede ser más lento. Y esto es lo que se utiliza, por ejemplo, en estas empresas que exportan frutas. No sé si han visto estos grandes furgones de la marca Chiquita, por ejemplo, que exportan banano. Entonces estos contenedores tienen que ir adecuados, acondicionados con temperaturas bajas para garantizar que los bananos lleguen en un buen estado a los lugares a donde los están exportando, ¿sí? Entonces el manejo de la temperatura es muy importante en el tema de la maduración de las frutas. Si queremos que maduren rápido, entonces temperaturas más altas. Si deseamos atrasar un poco ese proceso de maduración, temperaturas más bajas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Disculpe, ¿cómo fue que dijo que le pasaba el etileno en temperatura baja? Entonces aquí lo que tienen que recordar es que el etileno está en forma gaseosa, ¿sí? Es un gas. Y como cualquier gas en temperaturas altas, se vuelve como más dinámico y más fácil que pueda desplazarse. Pero si estamos en temperaturas bajas, el etileno prácticamente se queda estático, es más difícil que pueda moverse de un lugar a otro. Entonces en temperaturas bajas, si tenemos una fruta que ya está medio madura, a pesar de que esté produciendo etileno, si la temperatura es muy baja, este gas no va a pasar hacia las demás frutas debido a la temperatura, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa realmente cuando colocamos frutas en la refri y vemos que nos tardan más tiempo que si las dejamos afuera de la refri. Lo único que estamos haciendo es detener un poco esa actividad del etileno, ¿sí? En temperaturas bajas el etileno no es tan móvil, por lo tanto la maduración va a ser un poco más lenta. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Ingeniera, Sí. digamos que el etileno es la encargada de la maduración, pero podría ser lo contrario, digamos que un banano esté ya en proceso de descomposición, y si se quedan con otros, hay veces
que se empiezan a descomponer los demás. ¿Esto también lo hace la hormona o no? Sí, es que, veamos, las frutas pues tienen ahí su ciclo de vida donde van desde verde hasta un estado maduro, que sería el punto ideal, ¿verdad?, para su consumo. Pero ¿qué pasa si no consumimos esa fruta en su estado maduro y la dejamos ahí más tiempo? Va a suceder un proceso de descomposición. ¿Y qué quiere decir esa descomposición? Que la fruta se siguió madurando hasta sobremadurarse. Entonces, durante todo ese tiempo, después de haber alcanzado el estado maduro y haberse pasado, durante todo ese tiempo siempre se sigue produciendo etileno. Entonces, también es responsable de la maduración. Pero ¿qué pasa si no nos comemos esas frutas a tiempo? Se van a descomponer y durante todo ese tiempo se sigue produciendo etileno, ¿sí? Entonces ahí viene una manzana podrida, también podrían las demás. Una manzana podrida es una fruta que se ha sobremadurado por la producción de etileno, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces yo creo que está bastante sencillo el poder recordar etileno, hormona de la maduración, y esto es cierto para todos los vegetales. En todos los vegetales, en todos los frutos, la hormona responsable de la maduración es el etileno. Ahora bien, se han estudiado otros efectos que puede tener el etileno, principalmente sobre la floración de las plantas. Entonces se ha ido estudiando qué efectos que provoca el etileno sobre el proceso de floración. Y lo que se ha encontrado es que el etileno sobre la floración de las plantas va a tener efectos variados, va a tener efectos diferentes dependiendo de qué especie es la que se está estudiando. Entonces, solo por mencionarles algunos ejemplos. Se ha visto que el etileno sobre la floración del pepino, estimula una mayor cantidad, una mayor producción de flores femeninas. Entonces, el etileno en la floración del pepino se ha visto que estimula una mayor producción de flores femeninas. En el caso del pepino en potojos hay flores. En el caso del pepino hay flores masculinas, es decir, que únicamente van a contener la estructura en donde se produce el polen, y en el caso del pepino hay flores femeninas que van a contener las estructuras femeninas en donde se lleva a cabo la fecundación. Entonces, en el caso de los pepinos, las flores están separadas según las estructuras que contienen. ¿Qué es lo que hace el etileno sobre la floración del pepino? Lo que va a provocar es que haya una mayor cantidad de estas flores, ¿sí? ¿Y por qué eso es importante desde el punto de vista productivo? Porque en las flores femeninas, como les indiqué, ahí se va a dar la fecundación, por lo tanto, la formación de los frutos. Entonces, ese es uno de los efectos que se ha visto que tiene el etileno sobre el caso muy, muy específico del pepino. Que se puede aplicar etileno como un regulador de crecimiento para estimular esta formación de más flores femeninas en el pepino. Hablando también de la floración, pero en otra especie, se ha visto que aplicar etileno en caña de azúcar, aplicar un regulador de crecimiento a base de etileno en caña de azúcar, lo que hace es inhibir la floración. ¿Qué significa inhibir? Inhibir significa como anular o retardar la floración. En la caña de azúcar, el tiempo adecuado u óptimo para poder cosecharla es antes de la floración. ¿Qué pasa si dejan más tiempo la caña y esta llega a florear? Pues toda la energía que había acumulado en su tallo, todos los azúcares que había acumulado en su tallo, se van a gastar para poder florear. Entonces lo ideal es
cortarla antes de la floración para que toda esa energía esté guardada en el tallo y es de donde se obtiene el azúcar como tal. Entonces, se ha visto que el etileno puede tener ese efecto, que puede ser útil para retardar, para anular, para inhibir la floración específicamente en caña de azúcar, ¿sí? En caña de azúcar. Entonces, esos serían dos ejemplos así bien específicos y vean, no podemos generalizar el efecto del etileno sobre la floración en los vegetales. Y esto era únicamente como fines de ejemplo. No sé si tengan alguna duda. Ingeniera, disculpe. Entonces, el etileno es un regulador de crecimiento, no es una hormona natural. Veamos, el etileno es una hormona natural que tiene como efecto, que tiene como función regular la maduración en todos los vegetales. Entonces, de forma natural, las frutas maduras van a estar produciendo etileno, ¿sí? Lo que les comenté después es que en la agricultura se pueden utilizar reguladores de crecimiento a base de etileno. ¿Para qué se utilizan estos reguladores de crecimiento a base de etileno? También pueden servir ahí para estimular maduración, pero en el caso específico de la floración, se utilizan algunos reguladores de crecimiento a base de etileno para estimular ciertos procesos. Lo que les decía, tiene efectos variados sobre la floración. Entonces, para resolver la duda, el etileno es una hormona, es de origen natural, pero también existen reguladores de crecimiento que imitan o que son una copia del etileno. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? No sé si los hice más bolas ahí, patojos, pero para resumir, etileno, hormona de origen natural, y también existen reguladores de crecimiento que son una copia de este etileno. ¿Alguna duda? ¿Sí? Los reguladores de crecimiento también ayudan a la maduración de los frutos. Sí, también pueden ser utilizados para eso. ¿Sí? También pueden ser utilizados para eso. No sé bien cómo comentarles lo siguiente, pero en algunas ocasiones cuando se compran frutas que tienen un color que nos da la apariencia de que ya están maduras, pero cuando las consumimos no tienen el sabor de una fruta madura, no están tan dulces o no tienen el sabor característico de la fruta madura. A veces lo que ocurre, no sé si han escuchado el término de que son frutas maduradas a la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se les aplican ciertos productos químicos para acelerar ese proceso de maduración, pero si se acelera, como que no da tiempo de que se construyan todas las moléculas de azúcares, que se construyan todos los azúcares de una fruta madura naturalmente. Entonces sí existen algunos productos que sirven para estimular una maduración más rápida. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, etileno, hormona de la maduración, en forma gaseosa, también tiene ciertos efectos sobre la floración, pero estos efectos no podemos generalizarlos porque va a depender de qué planta sea. Y solo para tener ahí algunos ejemplos, vimos el efecto del etileno sobre la caña de azúcar, que inhibe la floración, y el efecto del etileno sobre el cultivo de pepino, que lo que hace es propiciar una mayor cantidad de flores femeninas. Entonces, pasemos a la siguiente hormona. La siguiente hormona es el ácido abscísico. ¿Sí? El ácido abscísico. A ver, la palabra abscísico viene de abscisión. La palabra abscísico proviene de abscisión
Y abscisión lo que quiere decir es caída. De forma natural, en los vegetales sucede la caída de algunos órganos, la abscisión de algunos órganos. Lo más común que podemos ver es la caída natural de las hojas, ¿sí? Que se da por un proceso natural donde el vegetal va desprendiéndose de algunos órganos que ya no le sirven. Entonces eso es abscisión, cuando de forma natural algunos órganos de los vegetales se caen, ¿sí? Eso es abscisión. Entonces se creía, ahí también como se los voy a contar, se creía que la hormona responsable de estimular ese proceso de abscisión era esta hormona a la cual le colocaron el nombre de ácido abscísico por lo mismo, ¿sí? Por lo mismo que se pensaba que era la hormona responsable de provocar la abscisión de los órganos en los vegetales. Entonces, esta caída natural de las hojas principalmente ocurre en algunos vegetales de forma muy marcada, es decir, en algunos vegetales en una época del año y de forma muy marcada se nota que botan todas sus hojas. Y a esos vegetales que tienen esa época muy marcada de botar hojas se les conoce como vegetales caducifolios. Esto principalmente está en algunos árboles, y por mencionarles algunos ejemplos de árboles frutales, ahí podemos encontrar las manzanas, las peras, membrillos, que en determinado momento botan todas sus hojas. Entonces se creía que esta caída natural en los caducifolios era provocada por el ácido abscísico, ¿sí? Durante mucho tiempo así se estudió, durante mucho tiempo eso se creyó y estaban todos de acuerdo de que así era. Pero actualmente se ha llegado a determinar que el responsable de estimular la caída o abscisión de los órganos en los vegetales, el responsable de estimular esa abscisión no es el ácido abscísico, sino que es el etileno, ¿sí? Eso ya se demostró, se ha estudiado y se ha llegado a determinar que el responsable de estimular la abscisión de los órganos en los vegetales es el etileno, ¿sí? Entonces, ¿por qué se los decimos así? Es para que ustedes entiendan de dónde proviene este nombre, ¿sí? Debido a que en un principio se creyó que el ácido abscísico era el responsable de estimular la abscisión, pero ya se demostró que no es así, y ahora se sabe que es el etileno el responsable de estimular esa abscisión de órganos. Entonces, para que ordenen ahí sus notas, vean, el etileno va a tener dos funciones generales para todos los vegetales, que es la maduración y la abscisión, y efectos variados sobre la floración. Entonces, si el ácido abscísico no es el responsable de provocar la abscisión de los órganos en los vegetales, ¿cuál es su función? Se ha llegado a determinar que realmente hay altas concentraciones de ácido abscísico, en aquellos órganos que están en latencia. ¿Qué órganos están en latencia? Podemos hablar de las semillas, podemos hablar de las yemas. Entonces, cuando los órganos están en latencia, se ha visto que tienen grandes cantidades de ácido abscísico. Por lo tanto, ¿cuál es la función del ácido abscísico? Estimular o propiciar o mantener la latencia en aquellos órganos que así lo requieren, principalmente semillas y yemas. ¿Bien? Principalmente semillas y yemas. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algún otro uso que tenga? Esa es su función principal, que es mantener la
latencia en los órganos que requieren estar en latencia, como yemas y semillas. Entonces, aquí ustedes deben de visualizar lo siguiente, y es que para que una semilla pueda germinar, las concentraciones de ácido abscísico deben de bajar. Si las concentraciones de ácido abscísico se mantienen elevadas, esa semilla no va a poder germinar. Lo mismo ocurre con las yemas. Para que esas yemas puedan crecer y desarrollarse, el ácido abscísico debe bajar para que esa yema se pueda desarrollar. ¿Sí? Para que esa yema se pueda desarrollar. Y hablando específicamente de las yemas, patos, ¿cuál es la hormona que requieren para que esta latencia se termine? Giribilina. ¿En las yemas? ¿En las yemas? ¿Me recuerdan? Citoquininas. Citoquininas. ¿Y las giberelinas en dónde las utilizaríamos? Para terminar la latencia en semillas. Entonces, vean, ácido abscísico mantiene latencia en semillas y yemas, mientras que giberelinas rompen latencia en semillas, citocininas rompen latencia en yemas. Entonces, aquí también vemos esa relación que existe entre las hormonas, que si una está en elevadas concentraciones, la otra tiene que estar por abajo. Entonces, en el caso de las semillas, cuando el ácido abscísico está elevado, la semilla está en latencia, por lo tanto las giberelinas van a estar abajo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Cuando el etileno que tenía en sus funciones, solo apunté maduración y secreción, pero no me acuerdo cuál era lo último que dijo. El etileno, pues ahora ya podemos hablar de que tiene una función general en todos los vegetales, de estimular la maduración, y una función también general en todos los vegetales de estimular la abscisión de los órganos. Y vimos que el etileno va a tener efectos variados sobre la floración de los vegetales. ¿Sí? Creo que alguien más se va a preguntar. ¿Ya no? Entonces, Dije yo, sí, dígame, Dafne. ¿puede volver a explicar dónde estaba diciendo que cuando se eleva cuando se eleva, ¿cómo le explico? Para que se realice lo del ácido obsesivo, ¿qué se necesita o absciso? Vamos, hablamos específicamente de las semillas. Cuando una semilla está en latencia, es decir, cuando una semilla no tiene las condiciones adecuadas para germinar, esta semilla baja su actividad metabólica y a eso se le conoce como latencia. ¿Quién es el que regula esa baja actividad metabólica? ¿Quién es el que regula esa latencia? Va a ser el ácido abscísico. Entonces, una semilla en latencia va a tener altas concentraciones de ácido abscísico y eso la hace mantenerse en latencia. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando esta misma semilla la trasladamos a condiciones adecuadas de temperatura, humedad, luz, condiciones adecuadas para que pueda germinar? ¿Qué es lo que ocurre? Este ácido abscísico comienza a descender y al mismo tiempo la concentración de giberelinas va a comenzar a aumentar. ¿Por qué razón? Porque recuerden que las giberelinas tienen como función estimular el catabolismo del almidón presente en las semillas, por ende, estimular la germinación. Entonces, esto era lo que les decía, ¿sí? Que siempre hay una relación entre las hormonas. Ácido abscísico mantiene latencia y en el caso de las semillas, alta concentración de giberelinas va a propiciar la germinación. ¿Sí? Y para que estas giberelinas se eleven, el ácido abscísico va a tener que disminuir. ¿Sí? No sé si le queda claro ahí, Daphne. Sí, ingeniera, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda para todos? Porque si no tienen dudas, vean, terminamos esta presentación que estaba
bastante extensa, y vamos a comenzar con un nuevo tema. Entonces, antes de pasar a la siguiente presentación, solo déjenme buscarla. Y si quieren, se estiran un ratito y ahorita les coloco la siguiente presentación. Bueno, entonces estamos listos para seguir con el siguiente tema. Y vean, ya terminamos toda la parte de lípidos, ya hablamos ahí de todos los polímeros que teníamos que estudiar de los lípidos, hablamos las características de cada uno de esos polímeros y ahora nos vamos a pasar al siguiente tema, que son las proteínas, ¿sí? Las siguientes biomoléculas que son las proteínas. Para el estudio de las proteínas vamos a comenzar diciendo qué elementos son los que las conforman. Y vean, siempre se repite ahí carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí ya vemos que va a aparecer el nitrógeno y por ahí dice un poco de azufre. Entonces, en realidad vamos a ver qué tanto azufre es lo que es necesario, pero aunque sea un poquito, aunque sea una cantidad muy baja, ese azufre va a ser esencial para la adecuada formación de proteínas. Los monómeros de las proteínas, como ustedes ya bien lo saben, son los aminoácidos. Entonces, un montón de aminoácidos pueden formar largas cadenas polipeptídicas y posteriormente formar proteínas. Pero los monómeros de las proteínas son los aminoácidos. Y como siempre, se los marco aquí, porque esto es bien importante desde el punto de vista del metabolismo. Entonces, eso se lo graba, que los monómeros de las proteínas son los aminoácidos. Y hablando un poco de los aminoácidos, vamos a ver que su composición es la siguiente. Entonces, los aminoácidos van a tener 4 componentes principales. Los aminoácidos tienen un carbono central, también llamado carbono alfa. ¿Sí? Carbono alfa, que es el carbono central de esta molécula de los aminoácidos. El siguiente componente de los aminoácidos es esto que vemos aquí. Le vamos a decir que es el grupo amino. Por eso de ahí viene la palabra aminoácido, que es debido a que contiene un grupo amino. Y si ustedes se dan cuenta, un grupo amino va a estar conformado por un nitrógeno y unido a 2 hidrógenos. ¿Sí? Entonces, carbono alfa, grupo amino. El tercer componente de los aminoácidos es este grupo llamado grupo carboxilo. Los grupos carboxilo tienen la propiedad de ser moléculas ácidas. Entonces ahí es donde se forma el nombre, vean, aminoácido. ¿Sí? ¿Quién le da esa propiedad de ácido al aminoácido? Es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo que está conformado por carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. Y por último, vamos a decir que el cuarto componente del aminoácido es un radical. El radical puede estar compuesto por puede estar formado por cualquier otro compuesto, y lo que quiero que vean es lo siguiente. En un aminoácido siempre van a aparecer el carbono alfa, el grupo amino y el grupo carboxilo. ¿Qué va a diferenciar a un aminoácido de otro? Lo que va a diferenciar a un aminoácido de otro es el grupo radical o el radical. Entonces, por eso les decía, el radical puede estar formado por cualquier otro compuesto, y eso es lo que va a hacer la diferencia entre un aminoácido y otro. Pero ustedes ya saben, los aminoácidos entonces están compuestos por carbono alfa, grupo amino, grupo carboxilo
y radical, tomando en cuenta que ese radical lo que hace la diferencia entre un aminoácido y otro. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, yo creo que esto está sencillo. Así que, no sé si tenía duda ahí. Les repito, por si no lograron apuntar los nombres: carbono alfa, grupo amino, grupo carboxilo y radical. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura de un aminoácido. Bueno, en la naturaleza vamos a hablar que existen 20 tipos diferentes de aminoácidos. Estos 20 tipos diferentes de aminoácidos, les pregunto, ¿cuál va a ser la diferencia o cómo nosotros vamos a diferenciar cada uno de estos 20 aminoácidos? ¿Cómo es que podemos diferenciar 20 diferentes aminoácidos de todos? Por su grupo radical. Radical. Correcto, correcto. Entonces, estos 20, los 20 van a tener su carbono alfa, grupo amino, grupo carboxilo, y el radical es lo que los va a hacer diferentes. Eso es lo que los va a hacer diferentes. Y vean, aquí están esos 20 aminoácidos que son formadores de proteínas. Para poder formar las proteínas, tenemos como esta materia prima, ¿sí? Que son estos 20 diferentes aminoácidos para poder formar todas las proteínas. Entonces, esto lo tenemos aquí para que ustedes vean que algún aminoácido puede ser tan sencillo como esta, que es alanina, ¿sí? Vean cómo es su radical, únicamente es un carbono unido a sus 3 hidrógenos. O incluso hay uno más simple, vean, la glicina que su radical es solo un hidrógeno, mientras que pueden haber radicales mucho más complejos, como vean, la arginina, que tiene aquí una larga cadena de carbonos, algunos más complejos con estructuras en forma de anillos. Entonces, gracias a esa diferencia en los radicales, es que vamos a encontrar diferentes aminoácidos. Entonces, aquí lo importante es que ustedes sepan que con estos 20 aminoácidos se pueden llegar a formar todas las proteínas. Y vean, en la diapositiva anterior les comentaba de que los aminoácidos están formados de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y un poquito de azufre. Entonces les pregunto para todos, ¿logran ver ahí dónde está el azufre? Sí. Metionina y cisteína. Gracias. Entonces, vean, cuando hablamos de un poquito de azufre, realmente es bien poquito. Y si se dan cuenta, de los 20 aminoácidos, únicamente 2 son los que contienen azufre, y es un átomo de azufre. Pero es bien importante que esté ahí presente el azufre, porque más adelante vamos a ver la gran importancia que tiene para formar ciertas estructuras. Entonces, ahí están estos 20 aminoácidos. ¿Bien? No es que se los tengan que aprender, pero era para que ustedes lograran ver los diferentes radicales que pueden existir y que ustedes lograran ver qué tan poquito es poquito azufre. ¿Sí? Entonces, de esta cuenta, vean, tenemos estos 20 aminoácidos que son los formadores de proteínas en los seres vivos. Y los animales tenemos una característica, que los animales, por nosotros mismos, no podemos formar todos nuestros aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los animales, en nuestro cuerpo se forman ciertos aminoácidos y hay otros que no se forman. Esos que no son, que no tenemos la capacidad de formar, a eso les vamos a llamar aminoácidos esenciales, ¿sí? Pero les repito, ¿qué son aminoácidos esenciales? Son aquellos aminoácidos que los animales no son capaces de sintetizar por sí mismos. ¿Bien? Aminoácidos esenciales son aminoácidos que los animales no pueden sintetizar por sí mismos. Y les estoy diciendo que es específico para animales. Entonces, si los animales
tienen un cierto grupo de aminoácidos que no pueden sintetizar por sí mismos, ¿de dónde obtienen esos aminoácidos? Los aminoácidos esenciales, los animales los van a obtener a partir del alimento. ¿Estamos? Entonces, cada especie animal va a tener sus aminoácidos esenciales específicos. Y si hablamos del caso muy específico de los humanos, vean, los humanos tenemos 10 aminoácidos esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro organismo, que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar a estos aminoácidos esenciales, pero los podemos obtener por medio del alimento. ¿Qué quiere decir estos aminoácidos no esenciales? Estos, vean, los que están aquí en esta columna como verde, estos, nuestro cuerpo sí es capaz de sintetizarlos, estos, nuestro organismo sí es capaz de formarlos, y por ello son no esenciales. Y así cada especie animal va a tener sus aminoácidos esenciales y sus aminoácidos no esenciales, sabiendo que los esenciales los obtenemos a partir del alimento. Entonces, en el caso de los vegetales, en el caso de los autótrofos, los autótrofos sí son capaces de producir todos los aminoácidos. Los autótrofos sí tienen la capacidad de producir la totalidad de sus aminoácidos. Por lo tanto, en los autótrofos, en los vegetales, no van a existir aminoácidos esenciales. Entonces, aquí yo sé que sonó un poco a trabalenguas, les pregunto, ¿les queda claro qué es un aminoácido esencial y qué es un aminoácido no esencial? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces genera, digamos, como especie, nosotros humanos estamos ciertas no esenciales, ¿verdad? Entonces otra especie puede generar esas esenciales y nosotros lo podemos consumir. ¿Así funcionaría? Así funciona. Entonces, en nuestro caso específico de humanos, estos 10, vean, estos 10 no los podemos producir por nosotros mismos, pero sí los vamos a estar ingiriendo, sí los vamos a estar consumiendo a través del alimento. Porque hay algo muy importante que dijimos aquí, que para poder formar las proteínas necesitamos de todos estos, ¿sí? Necesitamos que estén presentes todos estos, porque estos son la materia prima para formar proteínas. Entonces, en nuestro caso de humanos, en nuestro organismo únicamente se producen estos 10, los no esenciales, pero necesitamos el resto para poder formar proteínas. ¿De dónde los obtenemos? Los obtenemos de los alimentos. Y les decía, cada especie animal va a tener sus propios aminoácidos esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber animales que posiblemente tengan solo 5 aminoácidos esenciales, por decirles algo. Entonces los van a estar obteniendo de su alimento. Y en el caso de los vegetales si son capaces de producir estos 20, son capaces de producir la totalidad de aminoácidos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ingeniera, me quedó muy claro lo que son aminoácidos esenciales y no esenciales, porque la señal es como que medio corta, no le entiendo muy bien. Bueno, hasta ahí. Lo voy a repetir nuevamente. Hablar de aminoácidos esenciales y no esenciales es únicamente para animales, porque los animales no pueden producir la totalidad, es decir, no pueden producir los 20 aminoácidos por sí mismos. Entonces los animales requieren del alimento para poder consumir esos aminoácidos que no son capaces de formar. Y aquellos aminoácidos que los animales no son capaces de formar por sí mismos reciben el nombre de
aminoácidos esenciales. Aminoácidos esenciales son todos aquellos que un animal no puede formar, no puede sintetizar por sí mismo, por lo tanto lo va a obtener del alimento. Eso es un aminoácido esencial. Y en los animales, ¿a qué se le llama aminoácido no esencial? Son aquellos que el animal sí puede producir en su propio organismo. Son aquellos que el animal sí puede formar por sí mismo. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos claros? Esenciales y no esenciales. Sí, ingeniera. Bueno, entonces, para ver si está totalmente claro para todos. Ya sabemos que los animales en general no van a poder formar todos sus aminoácidos, ¿verdad? Eso ha quedado claro. En el caso de los animales, no podemos formar todos nuestros aminoácidos. Entonces, ya les pregunto, ¿qué pasa si una persona decide que en su dieta ya no va a consumir alimentos vegetales? ¿Qué pasa con una persona que decide que únicamente va a consumir carne? Únicamente va a consumir carne de cualquier fuente, ya sea carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, pero únicamente va a consumir carne. ¿Qué pasa? Ignorando un montón de cosas, pero específicamente, ¿qué va a pasar con esa persona a nivel de sus aminoácidos? Les pregunto, ¿será que va a poder obtener todos los aminoácidos necesarios? No, tendrá una deficiencia de lo que... ¿No? ¿Están de acuerdo todos que si una persona se vuelve exclusivamente carnívora, no va a obtener todos sus aminoácidos? No, sí los va a obtener. Sí ¿No? los va a obtener porque, No, tal vez sí los puede obtener ¿No? de diferentes fuentes. porque Porque consume aminoácidos. Vamos a ver, José. La que consume José el ganado, Martínez, se podría decir. ¿qué nos estaba diciendo? Primero José, luego Roche y luego Esaú. Díganos. Que tal vez sí puede consumir los aminoácidos esenciales a través de lo que vaya a consumir. Por ejemplo, si va a consumir res, si res ha consumido vegetales y todo eso, a través de los vegetales puede obtener los aminoácidos esenciales que necesita. Bueno, José nos dice que al consumir solo carne sí se pueden obtener todos los aminoácidos. Vamos a ver qué nos está diciendo Roche. Roche González. Sí, lo mismo, porque un animal va a estar consumiendo, si era herbívoro, entonces va a tener acumulado todos los aminoácidos que consumió en las plantas y nosotros al consumirlos igual nos vamos a obtener. Entonces Roche está de acuerdo que al consumir solo carne, esta carne va a traer los aminoácidos necesarios, por lo tanto sí vamos a obtener todos los aminoácidos. Por último, Esaú. ¿Qué nos decía Esaú? Es lo mismo lo que trataba de decir. ¿Lo mismo? Bueno, por ahí al principio escuché a algunos que dijeron que no, y yo creo que ahorita ya se pusieron de acuerdo en decir que sí. Entonces, para aquellos que dijeron que no, patojos, vean, si vamos a consumir exclusivamente carne de res, ¿sí? Carne de res. Pensemos cómo fueron engordados esos animales. Estos animales fueron engordados a base de alimento vegetal, ¿sí? Entonces, si estamos consumiendo solo carne de res, pues los animales, las reses, fueron engordados a partir de alimentos vegetales. Entonces, ¿qué pasó? Los toros, las vacas, sí obtuvieron todos los aminoácidos, sí obtuvieron todos los aminoácidos y estos llegaron a ser parte de sus proteínas. ¿Qué estamos haciendo nosotros al momento de consumirnos esa carne de res? Estamos adquiriendo todos los aminoácidos que ya habían construido los animales en sus proteínas. Entonces, ¿qué pasa si una persona se vuelve exclusivamente carnívora? Pues obviamente las repercusiones por ese tipo de dieta, pero hablando solo de los aminoácidos, sí, una persona sí puede obtener todos sus aminoácidos consumiendo solo carne de res. Porque como ustedes bien lo decían, ese animal primero tuvo que haber consumido el alimento de origen vegetal, por lo tanto en ese animal ya existen
todos los aminoácidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nos volvemos, por otro lado, si tenemos una dieta exclusivamente vegetariana? Yo creo que ahí es más fácil darnos cuenta de que si tenemos una dieta solo a base de alimento vegetal, es más fácil darnos cuenta de que vamos a estar obteniendo todos los aminoácidos. Entonces, la conclusión aquí es que el alimento, ya sea alimento vegetal, alimento animal, nos va a proveer de esos aminoácidos esenciales. Eso es la conclusión a la cual yo quería llegar, que como animales, que como heterótrofos, vamos a obtener esos aminoácidos esenciales a partir del alimento. No importa qué fuente de alimento sea, siempre vamos a obtener ahí todos los aminoácidos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, patojos? ¿Alguna duda? ¿O se volvió muy enredo esto de las preguntas y nos volvemos solo carnívoros? ¿Alguna pregunta, patojos? Todo muy claro. Ingeniera, solo podía repetir, es que usted mencionó algo de los autótrofos, esa parte no lo logré escuchar bien. Bueno, entonces, veamos. Autótrofos, organismos fotosintéticos, los vegetales, ¿sí? Son capaces de formar todos sus aminoácidos. Y en el caso de los heterótrofos, los animales, no podemos formar todos nuestros aminoácidos, por ende van a existir aminoácidos esenciales, que son aquellos que no pueden ser sintetizados en el cuerpo del animal. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces para ir terminando esta parte, ahí se recuerdan, aminoácidos esenciales los vamos a conseguir en el alimento y bien importante para la construcción de nuestras proteínas requerimos la presencia de los 20 aminoácidos. Bueno, entonces pasemos a lo siguiente. Vean, aquí tenemos estos nombres de aminoácidos. Aquí tenemos la histidina y la arginina, que son aminoácidos esenciales, ¿verdad? Aquí estaba, histidina y arginina son aminoácidos esenciales para nosotros los humanos. ¿Por qué se los colocamos aquí? Porque a pesar de que son aminoácidos esenciales, es decir, no los podemos sintetizar en nuestro cuerpo, nosotros podemos consumir precursores. Entonces, podemos consumir precursores. Un precursor es una molécula previa, es una molécula antes de, que solo requiere una transformación, un proceso de reacciones químicas para poder convertirse en histidina y poder convertirse en arginina. Entonces, ¿qué les quiero decir? Con otras palabras, es que en nuestros alimentos no vamos a estar consumiendo directamente histidina o arginina. En nuestros alimentos vamos a estar consumiendo precursores. Estos precursores, cuando llegan a nuestro cuerpo, sufren esas reacciones químicas y se transforman en histidina o se transforman en arginina. Entonces, a pesar de que son aminoácidos esenciales, que no los podemos sintetizar, sí tenemos cierta capacidad de poder transformar precursores, tenemos esa capacidad de poder transformar los precursores para poder obtener la histidina y para poder obtener la arginina, ¿sí? Y también esta capacidad, vean, esta capacidad de poder transformar la histidina y arginina en nuestro cuerpo se va desarrollando a medida que vamos creciendo. Es decir, mientras somos mayores, es más fácil para nuestro organismo tomar esos precursores y convertirlos en histidina o arginina. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso muy específico de la histidina se dice que es más esencial en niños. Si yo les digo que la histidina es más esencial en niños, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué quiere decir esto?
No sé si alguien me podría decir qué entiende por esto. Sí, yo les digo que la histidina es más esencial en niños. ¿Qué entienden por esa frase ustedes? Que no pueden sintetizar ese aminoácido. Que no pueden sintetizar ese aminoácido, ¿correcto? Ambos, histidina y arginina, son esenciales para humanos, pero ojo, la histidina es más esencial. Entonces, definitivamente, en los niños, pues no van a poder sintetizar este aminoácido, pero al decirles que es más esencial, lo que quiere decir es que los niños, los bebés, o cuando éramos más pequeñitos, aunque llegara este precursor a nuestro organismo, al ser niños, todavía no está muy desarrollada la capacidad de poder tomar el precursor y transformarlo en histidina. Por eso, patojos, si ustedes tienen hermanitos, algún sobrinito, algún nene o nena en su familia, y es un niño que esté tomando estas fórmulas de leche, vayan ustedes a la parte de donde están los ingredientes y composición de estas fórmulas y se van a dar cuenta que van a encontrar un montón de nombres de aminoácidos. ¿Por qué razón? Porque cuando somos niños, es como que requerimos con mayor necesidad de estas moléculas. Entonces, esa es la razón también por la cual estos productos de leches para niños son bien caros, porque son alimentos bastante completos, bastante ricos en un montón de componentes, y ustedes, si tienen la oportunidad de ver, van a encontrarse que van a estar conformados por este tipo de compuestos. Entonces, les pregunto, ¿tienen alguna duda con relación a esto que les coloqué aquí con los precursores? Que en el alimento vamos a consumir precursores y luego en nuestro cuerpo estos se pueden transformar en histidina, se pueden transformar en arginina. Entonces, si no tienen dudas, aquí vamos a hablar un poco acerca de cosas generales que suceden en la dieta de la gran mayoría de guatemaltecos. Ustedes no me dejarán mentir que nuestra dieta tiene una base muy sólida, que es el maíz. Si se ponen a pensar cuántos alimentos consumimos a base de maíz, creo yo que solo con ver las tortillas, posiblemente están presentes los 3 tiempos de comida. Entonces consumimos un montón de maíz, ¿sí? Y a la par del maíz, vamos a estar consumiendo pues también un montón de frijol, ¿verdad? Entonces maíz y frijol van a ser la base de la alimentación, en nuestro caso como guatemaltecos. Pero ¿qué sucede con estas dos vegetales? Veamos. Ya hemos dicho que los vegetales producen los 20 aminoácidos, ¿sí? Producen la totalidad de los 20 aminoácidos. Entonces, si consumimos solo maíz, vamos a estar consumiendo los 20 aminoácidos. Si consumimos solo frijol, vamos a estar consumiendo los 20 aminoácidos. Entonces, yo creo que hasta allí no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? Que el maíz, para su adecuado desarrollo como un maíz, va a producir sus cantidades necesarias de aminoácidos. Es decir, el maíz posiblemente necesite un poquito de histidina, un poquito de arginina para poder completar su ciclo de vida, ¿sí? Como maíz va a producir las cantidades adecuadas que le sirven a él como maíz. ¿Qué sucede? Si nos alimentamos única y exclusivamente de maíz? Sí vamos a obtener los 20 aminoácidos, pero algunos van a estar en cantidades muy bajas, ¿sí? Porque al maíz solo eso le sirve, pero cuando ya se vuelve nuestro alimento, esos aminoácidos van a estar en cantidades muy bajas
Por lo tanto, si nos alimentamos solo con maíz, nuestra dieta va a ser deficiente. ¿Estamos? Entonces, el maíz va a producir sus cantidades necesarias para él, ¿sí? Y cuando nosotros lo consumimos como alimento, nos vamos a dar cuenta de que ciertos aminoácidos van a estar en cantidades muy bajas para nosotros, ¿sí? Entonces, no sé si me van entendiendo, si me siguen lo que les quiero decir. ¿Tienen alguna pregunta con relación a eso? No, ingeniera. Gracias. Entonces, lo que les he tratado de decir es que el maíz pues, tiene todos sus 20 aminoácidos y eso le sirve a él para su adecuado desarrollo. Lo que sucede es que si nosotros, imagínense, comiéramos solo tortilla, solo tortilla, solo tortilla y solo productos a base de maíz, resulta que en su constitución el maíz tiene bajos niveles de triptófano y tiene bajos niveles de glicina. De forma natural, así es el maíz porque eso es lo que le sirve a él para su adecuado desarrollo. Entonces, si nosotros solo estamos consumiendo tortillas, tortillas y tortillas y nada más que tortillas, nuestra dieta va a ser deficiente en triptófano y glicina. ¿Sí? Y vean, Patojo, la realidad de muchas personas en nuestro país puede ser una realidad bastante lamentable y hay personas que sí, únicamente se van a alimentar solo de tortillas, ¿sí? Si bien les va en algún día, pues van a poder complementar con alguna sopita de hierbas, pero la realidad es dura para muchas personas en nuestro país que se van a estar alimentando solo de tortillas. ¿Qué va a pasar con esas personas? Van a tener deficiencia en estos aminoácidos. Entonces, si tienen deficiencia de estos aminoácidos, van a tener problemas para la formación de sus proteínas y esto conlleva una serie de problemas más. ¿Qué pasa si logramos combinar un poquito de esas tortillas con frijoles? Entonces ya la dieta se vuelve un poco más variada, ya la dieta se vuelve más rica, más diversa, pero también vamos a observar en el caso bien específico del frijol, este va a poseer bajas cantidades de un aminoácido llamado metionina. Entonces quiero que lo pensemos así, de igual manera como hicimos con el maíz. ¿Qué pasa si nos alimentamos solo de frijoles, solo frijoles, solo frijoles, solo frijoles y nada más que frijoles? Vamos a obtener los 20 aminoácidos, pero en cantidades muy, muy poquitas vamos a tener metionina. Entonces nuevamente nuestra dieta se vuelve deficiente en este aminoácido. Al no tener completo los 20 aminoácidos, tenemos problemas para la formación de proteínas y eso puede llegar a ser muy grave. Esto puede llegar a ser muy grave. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es tener una dieta variada, poder consumir una gran cantidad de alimentos diferentes. Una gran cantidad, no les digo comer un montón, sino poder comer una gran cantidad de alimentos diferentes. Tratar de variar. Ya con esto vean que si podemos tener acceso a tortillas y frijol, pues ahí más o menos se va balanceando un poco las cantidades de aminoácidos. Entonces, entre más variada sea la dieta, nos vamos a asegurar de poder obtener los 20 aminoácidos y en las cantidades necesarias. Entonces, como este es un problema, la nutrición es un gran problema que hemos venido arrastrando en el país, realmente son varias décadas las que esto se ha mantenido y lastimosamente no se ve como una solución real. Dentro de algunas propuestas que se han hecho para tratar de combatir un poquito este problema de la desnutrición, es que, como se ha visto, que muchas personas a lo que tienen mayor acceso es el maíz, a pesar de condiciones de pobreza, a pesar de muchas cosas, pueden tener
tener cierto nivel de acceso al maíz. Entonces, ¿qué es lo que se ha desarrollado? Se han desarrollado híbridos, se han desarrollado materiales vegetales mejorados. Lo que se ha buscado es con estos híbridos, con estos materiales vegetales mejorados, lo que se ha buscado es incrementar los contenidos de aminoácidos en los cuales naturalmente el maíz es deficiente. Entonces se ha hecho mucha investigación, se han desarrollado variedades y a este grupo de vegetales que se han mejorado para elevar la cantidad de aminoácidos presentes, les vamos a llamar QPM. Entonces, QPM son siglas ahí que lo que nos indican son materiales de alta calidad proteica. Materiales de alta calidad proteica. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho dentro del programa de los QPM? Se ha buscado desarrollar maíces que sean ricos en triptófano, que sean ricos en lisina, para que así, si de alguna manera una persona solo puede o solo tiene acceso a consumir maíz, pues que consuma un maíz de alta calidad proteica, que consuma un maíz que le pueda proveer los 20 aminoácidos en cantidades adecuadas. De igual manera, se han desarrollado variedades en el caso del frijol donde puedan tener una cantidad adecuada de metionina, y esto es el programa de los QP. Materiales vegetales que han sido mejorados para tener una alta calidad proteica, ¿sí? Esto es lo que se ha hecho como una de las estrategias para tratar de contrarrestar un poco la desnutrición. Tiene sus ventajas, claro está. Al consumir maíz que ha sido mejorado, pues vamos a tener una mejor alimentación, una mejor calidad nutritiva, y de igual manera al consumir frijoles que han sido mejorados, vamos a obtener una mejor calidad nutritiva. Entonces, esto es lo que se ha hecho con todos en el caso de estas variedades mejoradas. No sé si tengan dudas. ¿Alguna pregunta? Dije, ¿Sí? pero estos vegetales al ser transgénicos se pueden propagar si no es por medio de la semilla que venden. Solo que me habló así ¿quién fue? Teresita, ¿no? ¿Quién me está preguntando, Patos? Yo. Ah, ya Oscar. Vea, pues, lo que pasa es lo siguiente. Igual ustedes lo van a ver e ir entendiendo a lo largo de su carrera, y muy específicamente en el cuarto cuatrimestre cuando lleven genética. Dentro de los programas de mejoramiento vegetal existen híbridos, existen variedades mejoradas, que lo único que se hace es un proceso de domesticación en donde se van a ir seleccionando los mejores ejemplares o aquellos ejemplares que tengan las características deseadas. Entonces, un híbrido, un material mejorado no es un transgénico, ¿sí? Los transgénicos son otro tipo de productos también dentro del mejoramiento vegetal, pero en el caso de los transgénicos ya se habla ahí de un cambio a nivel de genes, ¿sí? De poder insertar ciertos genes, y eso es totalmente aparte. Al hablar de QPM estamos hablando del mejoramiento vegetal con base en selección de ejemplares que van a tener las características deseadas. Entonces, dentro de estos, sí, la reproducción puede ser por medio de semillas, porque ahí no se ha perdido esa capacidad de reproducción. Entonces, son cosas diferentes, hablar de híbridos, hablar de materiales mejorados, y algo bien aparte son los transgénicos. ¿Bien? Los transgénicos, ustedes van a irse dando cuenta que conllevan otro proceso. Ahí es un estudio más específico a nivel de genes, de cambiar, quitar, modificar ciertos genes en los seres vivos. Entonces, esos son transgénicos. Pero aquí nos vamos a quedar en los QPM, nos vamos a quedar en procesos de selección. Procesos de selección que por medio de investigación se van a ir seleccionando
únicamente las plantas, únicamente las semillas que tengan las características deseadas. En este caso, fueron seleccionando materiales, fueron seleccionando maíces que tuvieran una cantidad más elevada de triptófano y de lisina, y a partir de estos maíces que eran más ricos, los fueron seleccionando hasta poder obtener semillas de maíz con una alta calidad proteica. Entonces, diferentes híbridos de transgénicos. No sé si le queda un poquito más claro, ¿ya, Oscar? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, patojos, eso es con relación a los QPM. Ahí tengo otra historia que contarles, pero antes de pasar a lo siguiente, que ya es un poco más de los enlaces y eso, me quiero quedar por aquí para que la historia no se nos interrumpa. Entonces, no sé si tienen alguna duda con relación a esto. Si no tienen dudas, gracias. Si no tienen dudas, entonces, para todos, solo déjenme pasarles lista. Y ahí estamos. Entonces, si no tienen dudas, para todos, pasen feliz día, feliz fin de semana y muchos éxitos en su examen de hoy. Ahí se recuerdan que tienen examen el día de hoy. Entonces, se cuidan bastante para todos y nos vemos el lunes.